Buenas a todos, aquí trayendo el tercer video de esta saga de mis proyectos. Ahora sí toca hablar sobre Show. Primero, ¿qué es Show? No es algo fácil de decirlo en pocas palabras, pero podemos definir lo que Show es una serie animada que se transmite vía web que habla sobre el internet. Pero siendo sinceros, Show es mucho más que eso y bastante más complicado, en especial sobre su trasfondo. Retomando un poco lo que se ha mencionado brevemente en los vídeos anteriores, yo ya tenía cierta experiencia manejando con las historietas y un tipo de humor en específico. Así que vamos a retroceder un poco en el tiempo, vamos a situarnos en el año 2014. En aquel entonces estaba en pleno apogeo los loquendos, los videos loquendos de una generación, más no de la primera, porque de la primera generación tenía inclusive mucho más persecución o alcance aquellos videos de el Iluminado 7, el Anticristo, pero eso ya es otra historia. En esta época del 2014 estaban los videos un poco más visuales, que no hacían críticas, sino más bien contaban historias. Dependiendo de cada autor, daba su propia versión de Loquendo City, cómo se vivían las alocadas aventuras y surrealistas que muchas veces no tienen sentido, pero eran muy entretenidos de ver ya que eran originales y algo que venía de la propia mano del autor, aunque muchas veces utilizando objetos que ya se han visto en películas o haciendo referencias al anime y demás cultura japonesa. En este caso también Show, bueno, yo en ese entonces veía mucho tipos de Loquendo de varias personas, cual puedo mencionar brevemente a Loquendo Gómez, Resident 96, Deb Drucker, Lost, Alex Trigo, entre unos cuantos más. Pero son como que los más principales o los que más yo consumía en aquel entonces. Aunque también algo que tenemos que hacer mención principalmente también está la página de Cuánto Cabrón. Esta página, aunque ya en ese entonces ya estaba perdiendo mucha popularidad, principalmente por los grupos de Facebook como Seguidores de la Grasa, Legión Hulk, entre otros, pero antes de estos grupos de Facebook, esta página de Cuánto Cabrón era como la principal página de memes bueno, o al menos una de las más grandes, o cuanto menos era una de las páginas más influyentes de memes de toda Hispanoamérica o de las personas que hablamos español, simplemente por el hecho de que también era muy creativo y había en ese entonces bastante más participación de lo que hay hoy en día. De hecho, apenas me di cuenta que todavía sigue viva la página, y viva entre comillas, pero realmente ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Sin embargo, en aquel entonces todavía tenía un poquito de influencia en cuanto a los memes que se creaban en aquel entonces. Todavía tenía cierta relevancia, pero ya estaba decayendo bastante. Aún así, yo seguí esta página básicamente desde el 2011, todavía hasta 2014-15, y ya más o menos hasta ahí ya dejé porque empezaron a decaer bastante las publicaciones en general. Sin embargo, esta es la página que también tuvo mucha influencia por el tipo de humor absurdo de los memes que influyeron mucho también en cómo debía de manejarse. Y además, esta es una historia de internet, así que ¿por qué no utilizar las historias luego de los memes para inspirarme a hacer mis historias? Entonces, estos dos factores, los loquendos y los memes de la página Cuánto Cabrón y otras páginas extras por ahí, inspiraron bastante y fomentaron que se tomara la decisión de crear Show. Que el nombre de Show, por cierto, también se creó en el 2014 en una conversación que ya no me acuerdo por qué estamos hablando de eso, en el cual simplemente yo me recuerdo mucho de mencionar de que si yo algún día tuviese un programa lo llamaría así Show, ya que literalmente el nombre da para poder hablar sobre cualquier cosa que se te ocurriese y todo eso lo engloba una sola palabra de tan solo 4 letras. Entonces ahí es cuando decidí, no, pues así, cuando a la hora de crear el canal dije, así se va a llamar Show. También en ya 2015 empecé a escribir a lo largo de todos los meses desde que inició 2015 hasta todavía el verano por ahí, que ya es cuando empecé a formalizar esto. A lo largo de aproximadamente 4 meses escribí toda la historia. La historia del Show está dividida en
8 temporadas o actos o volúmenes, dependiendo de cómo lo quieras ver. Solo que, como lo digo, inicialmente primero escribió toda la historia, la cual está pensada para videos de Loquendo. Sin embargo, mi computadora dijo todo lo contrario, ya que el Sony Vegas no lo agarró, y el Sony Vegas es justamente el programa principal que todos muchos los loquenderos usan para editar sus videos, si no es que el más común. Y yo investigué otros programas para hacer este tipo de videos, pero realmente dejaban mucho que desear. Así que al final me rendí, y realmente pues por eso retrasé un poquito la creación del canal, porque no sabía si realmente hacerla o qué es. Pero después ya me animé, aunque hice unos videos que ya borré del canal. Entonces, primero el plan A era Los Loquendo, fracasó. Entonces seguía el plan B. El plan B que tenía pensado que fuera el live action actuado, a eso me refiero. Sin embargo, al final terminó siendo una pésima idea que no duró mucho. Lo más cercano que tuvimos a un show que he hecho fue el especial de los 50 suscriptores, que no sé si se acuerdan, en el cual simplemente soy yo con una máscara y interpretando los diferentes personajes. Sin embargo, esta era una muy tediosa y simplemente tenía muchas limitaciones, ya que no podía explicar o desarrollar la historia, porque la historia era muy creativa y muy imaginativa como para desarrollarlo en los live action. Así que finalmente decidí que mandarlo a lo que originalmente que también ya sabía hacer, que eran los cómics, las historietas. Entonces también dije, bueno, esta es una excelente alternativa. Sin embargo, realmente estuve a punto de hacerlo, pero dije, ¿y si hasta ya 2006 ya estaremos hablando de más de un año de que escribí la historia? Y si ya en ese entonces inclusive yo ya llegué a subir videos al canal, yo ya subía videos, pero en ese entonces eran principalmente vlogs o algún video de lo que se me ocurriera. Sin embargo, yo no me sentía a gusto, por eso es que tampoco duró mucho, porque la razón por la cual yo había creado el canal, había creado toda esa historia que me había tardado meses en aquel entonces, un año antes, en el 2015, ya, parte del 14 y de 2015. Entonces no me dejaba a gusto, no me sentía a gusto haciendo esos videos, porque dije, no, pues yo creé este canal para algo y no estoy haciendo nada de eso, o prácticamente nada. Entonces es cuando se me ocurrió la genialidad de que, ¿y si lo hago animaciones? Y dije, y así es como nació Show, tal cual lo conocemos hoy. Entonces es cuando me di cuenta que ya no faltaba mucho para que se cumpliera el aniversario desde que hice la primera historieta formal de Show, con los personajes ya tal cual, totalmente establecidos como los conocemos hoy. Ya que todavía lo que fue 2014 y el principio de 2015 era como que una idea, bocetos, y todavía dejaba mucho que desear la historia. Sin embargo, ya todo esto se fue puliendo a lo largo de 2015, y ya para finales de 2015, para diciembre, ya todo estaba terminado, de principio a fin, organizado por cada temporada o cada acto, como vamos a llamarlo así mejor, cada acto. O si se publicase en cómics, en historietas mejor dicho, cada volumen que representaría como volúmenes que es en 8 partes, donde cada acto representaba un periodo de tiempo que pasaba, y es que desde que inicia la serie hasta que finaliza pasan 15 años, literalmente doblan su vida, un poco más, ya que hay que recordar que cuando se inicia la serie y todo esto, los personajes tienen alrededor de los 14 años. Y debo hacer hincapié en el que los personajes van madurando conforme van pasando las temporadas. Como ya he dicho, pasan alrededor de 15 años desde que inicia la serie hasta que finaliza. A lo largo de estos 8 temporadas, 8 actos, ellos van madurando progresivamente de una forma orgánica, que ustedes no lo van a sentir así de golpe. Sin embargo, también así como ellos maduran, la serie en general, la trama, se va haciendo un poco más oscura, o mejor dicho, más complicada. Ese es el término que también puedes utilizar. Se va haciendo tal vez un poco más compleja, debido a que todo se va empezando a relacionar unas cosas con otras, y al cabo de la cuarta temporada en especial es cuando ya todo se vuelve bastante más sólido y más complejo de lo que alguna vez fue,
por lo que si vas a empezar a ver el show, te recomiendo que sí se veas capítulo por capítulo. Bueno, si se llega a hacer, claro está, porque ahorita está en una pausa debido a la universidad. Aunque voy a hacer lo posible para sacar, aunque sea los guiones gráficos que hice de shows de tan siquiera la primera temporada. Después de esto de la primera temporada, la segunda temporada viene, con un humor muy similar, pero ya las personas han crecido un poquito y la historia se ha hecho compleja, tratando más el arco principal de toda la serie con un poco más de seriedad. Y así progresivamente. Tal vez las primeras 3 temporadas son las que se enfoca más en el humor que en la trama en sí. Pero desde la cuarta temporada va a ser una explosión mental que me ha servido estos años para mejorarla y pulir detalles porque daba la sensación luego de que había huecos argumentales y simplemente yo no quiero eso de que una trama floja solamente por el hecho de que se complique más y más y más. También lo que me ha llevado a eliminar unos que otros personajes y algunos escenarios que podían revolver como los viajes en el tiempo. Esta situación me la iba a plantear en un principio, pero al poco tiempo la deseché, ya que podía desembocar en muchas paradojas que no tienen solución. Así que simplemente dije, no, pues como en la vida real, una vez que te desinstalo ya no puedes volver en el tiempo, así tal cual. Lo cual ya eso al menos me evita de más problemas de narración. No digo de que no se pueda hacer viajes en el tiempo en una historia, sí se puede, pero yo todavía no me estoy preparado para eso, definitivamente no. Regresando a la historia, comienza con Draco, en ese entonces tenía 14 años, y sí, se llama Draco el personaje, ya que ha habido unas pequeñas confusiones por el simple hecho de que yo antes utilizaba mi nombre, por el hecho de que en las historias de Loquendo el personaje principal es el alter ego del creador. Así que tenía mucho sentido de que normalmente el personaje se llamara como la persona misma. Sin embargo, pues me di cuenta que esto no tiene mucho que ver, ya que al final sigue siendo él es personaje y yo soy persona, habiendo diferencias en todo caso debido al mundo en el que vive y al que yo vivo. Así que esa es como que la principal diferencia, en el cual en ese entonces tenía 14 años, el cual con su amigo Alejandro conocen luego a Google, pero estoy dudando si realmente dejarle ese nombre debido a que tengo miedo de que en un futuro me vaya a saltar el copyright o cosas así, pero que es la versión personificada del navegador, así tal cual como lo escuchan. Después buscan a un asistente que al final no encuentran a nadie, pero terminan encontrándose a su viejo amigo, viejo conocido, Alan. Y entonces cuando finalmente ya tenemos a nuestros 4 protagonistas principales, que se han permanecido constantes hasta que hasta que la trama lo decida, ¿no? Y el problema o el argumento principal del show, si es que no lo saben, o bueno, también es que no lo he mencionado mucho, tampoco no he hecho mucho hincapié en eso, pero se supone que la razón por la que Google lo solicita es porque está reclutando de hecho a varias personas, en el cual él está con diferentes personas evaluando cómo son ellos, definiendo de a qué persona le queda mejor el rol para que esté a su lado de Google y ayudarlo con el problema llamado el error. ¿Qué es el error? El error no es un personaje, es un problema que se está presentando en todo internet, en el cual hace que todo el antivirus y la seguridad que llegase a existir simplemente sea totalmente nulo ante él. Lo cual esto a lo largo de los años es algo que se va desarrollando, es como si fuera un agujero negro que se va chupando al internet poco a poco desde adentro. No es algo que tú puedas ver, pero sí puedes ver los efectos que tiene en el internet. En este caso es que ya no va a haber seguridad y poco a poco se lo está comiendo al grado de que cuando llegue a su punto máximo el internet va a ser una total entropía. No va a haber ninguna forma de programación posible segura debido al error que no va a pedir. Simplemente va a ser un caos total en el internet y todos datos, cuentas bancarias y cosa que se haya subido al internet simplemente va a estar desordenado, revuelto en un caos. Y esa es la trama principal del show. A cambio también tenemos a Deep Web, que se llama así el personaje, que es la
personificación de la Deep Web, pero que en realidad, como sabemos, la Deep Web no es algo concentrado, no es una página. Este mundo, bueno, en el mundo de Show, Deep Web sí es como todo lo que creemos, los mitos de la Deep Web, que en parte sí es mito, en parte es verdad, pero simplemente todo lo solo protagoniza una persona y tiene su propio mundo, que es este de la Deep Web. Aunque como todos sabemos, en la realidad simplemente las Deep Web son páginas que no salen a la primera vista en un buscador y no necesariamente tienen que ser algo grotesco o simplemente algo aburrido. De hecho, la Deep Web en la vida real es bastante aburrido. Difícilmente llegas a encontrar algo interesante. Y que ocupa el 90% del Internet es simplemente un mito. De hecho, es todo lo contrario. Apenas ocupa una fracción bastante minúscula de lo que es el Internet. Pero yo lo utilizo esto como para estos mitos, para personificarlos y hacerlos realmente como algo más que se pueda temer, un verdadero problema, que representa un verdadero problema para todo el Internet. Y entonces yo me agarro de eso y lo personifico, le tomo los diseños personajes y lo convierto en un mundo, aparte de una dimensión oscura de Internet. Pero eso ya se verá en temporadas más adelante. Ya creo que ahorita estoy contando. Bueno, ahorita no estoy contando un spoiler. Simplemente estoy explicando cómo es el mundo. La trama, eso sí ya sería spoiler. Regresando, también en internet existe un mundo principal. Que es. Todo esto se divide en una. Primero, algo también que quiero aclarar. El mundo de Show, en el universo de Show, se divide en dos dimensiones: la realidad y la virtual. La realidad es donde todo puede pasar con las leyes físicas tal cual como conocemos, nada impresionante. Aunque todavía pues eso no implica que los personajes tengan em, vidas surrealistas dentro del mismo mundo. Y está la dimensión virtual. Esta se entra teniendo accesos a gracias a un ente como lo es Google, o lo es Explorer, o lo es Firefox, o alguna ente virtual que te pueda abrir el portal a la dimensión de lo virtual. Aunque también puedes entrar a la dimensión virtual por medio de una organización que tiene el poder de entrar al mundo y regresar sin problemas, sin ayuda de ningún ente virtual. Que por cierto, estos entes virtuales son creados por esa misma organización. Creo que ya me estoy dando spoilers. Bueno. Ignoren lo que dije. Dejando el último de lado. Aunque estos puedes entrar, ir y venir a la dimensión virtual como si nada. Aunque claro, en la dimensión virtual tienes más posibilidades de hacer cosas que en la realidad no puedes. Eso es obvio. Y también pueden correr mucho más riesgo que en la vida real, ya que pueden aparecer monstruos, virus que te puedan afectar. Sin embargo, eso afecta principalmente a los entes virtuales, que son los ciudadanos que viven en el Internet, mientras que los seres biológicos como nosotros no nos hacen ningún daño, ya que es como simplemente un virus de computador te tratara de infectar a ti, simplemente no puede. Pero al igual como ellos no te pueden infectar a ti, tú tampoco le puedes hacer daño a ellos, debido a que sigue siendo esa relación que divide la realidad, los biológicos con los virtuales. Por lo que si tú quieres, por ejemplo, matar un virus, necesitarías como un armamento especial dentro de la realidad virtual para poderlos matar, ya que si no, por ti solo no les harías nada de daño. Al igual, ellos no te pueden hacer daño a ti porque no te pueden contagiar de un virus virtual, porque tú eres biológico. Espero que se me esté entendiendo. Después de toda esta explicación, este preámbulo de cómo funciona un poco este universo, y ojo, estamos hablando de un solo universo, de los demás proyectos que tengo así que por eso es que también no quiero revolverlo y hacer un crossover, porque simplemente entre universos sería tan complicado y sería una historia tan infumable que nadie la entendería. De hecho, creo que no sé si alguien le está entendiendo al universo solo. Entonces, imagínense, si mezclo este universo con otros, el resultado puede confundir mucho al espectador, aquella persona que lo lea. Sin embargo, también ya saliendo un poco de del universo de Show, también tenía planeado de que saliera como en forma de cómic web, ya que sería más fácil que animarlo, obviamente.
también llevaría su trabajo, claro que sí, pero al menos ya no se quedaría en el limbo perdido los capítulos. Por eso de que también igual me gustaría sacar en un futuro un cómic que hable sobre de la primera temporada de Show, que como saben ahorita está cancelada, y solamente voy a sacar los guiones gráficos para no quedarme con ellos y al menos tengan una idea de cómo avanzó la primera temporada. Y de hecho a estas alturas creo que ni siquiera sé si va a haber una segunda temporada, eso ya dependerá de cómo me vaya. Entonces, por el momento es algo que quiero soltar, estos guiones, estos espacios, para que al menos ustedes se enteren. Ya si en un futuro, si esto llegase a tener éxito, yo hubiera ya la segunda, tercera, cuarta y las demás temporadas, igual en un futuro, pero bastante lejano, se haría una remasterización de la temporada 1 para que pudieran comprender la historia de una forma ya más estructurada y más sólida. Porque no creo que, de hecho, alguien que haya seguido Show siquiera sepa que existe una historia detrás. Sí la hay, pero lamentablemente, como digo, no tengo ahorita ni los recursos ni el tiempo para poderla realizar como a mí me gustaría hacerla. Sin embargo, al menos tengo la fortuna de que gracias a que descubrí la animación digital en el 2016, fue que me abrió las puertas a un mundo que yo no conocía, porque los únicos que conocía era la tradicional y la de plastilina, la de fotografías. Entonces eso me ha llevado y realmente estoy muy satisfecho con el progreso que he tenido, porque hacer todo lo que he hecho, aunque haya sido muy poco, es simplemente algo que yo antes de la animación digital no hubiera podido hacer, simplemente era imposible. Inclusive el primer capítulo tuvo más efectos de lo que yo pude haber aspirado anteriormente. Entonces es algo que le tengo que agradecer mucho a la animación digital, ya que ahora sí que el único límite ya no es ya no son los recursos que yo necesitaba hacer, como por ejemplo que tenía que comprar cartulinas o más plastilina y hacer un mini set ahí chiquito para tomar las fotografías y luego poco a poco irlo animando. Esto con cambio simplemente basta con dibujarlo y ya está. Solamente tengo que, claro, perfeccionar las técnicas de animación para que se vea todo más creíble y con una mejor calidad. Pero eso es algo que ya se ha visto y que sí se ha mejorado. O al menos así yo lo siento, no sé cómo ustedes lo hayan visto. Y eso es Show, una tira cómica que inició siendo toda una tira cómica que luego la aproveché para hacer una historia de Loquendo que no terminó siendo Loquendo, que al final terminó siendo en una animación, pero que posiblemente luego termine siendo una historieta o un cómic, así como si regresamos al inicio. Pero al menos ha habido un avance. No, esto es Show. Si ya empezaría a contar más sobre la historia de Show, sería darles spoiler. Y espero que al menos me apoyen en este proyecto, que es como mi primer proyecto que sigue en adelante ya con casi 5 años, 5 años, mejor dicho, 5 años que le he dedicado mi vida a este proyecto y es el más ambicioso que he tenido, seguido por el de Fobias. Pero ese proyecto ya lo dejaremos para otro video. Gracias por escuchar. Adiós.